proseguir, tenemos unos 3 participantes que han hecho un gran esfuerzo también Ah, y se claro. han conectado con nosotros. Enilde Xavier de Sí. Nava, está también Osmeli Nava y Norberto García. Para ellos, bienvenidos a este maravilloso grupo con profesionales extraordinarios como Marisa y el máster Jairo y Oda. Y bueno, esto es que estamos aquí deseosos de seguir aprendiendo mucho más, porque este grupo es talentoso y maravilloso. Así que mil disculpas y bienvenido el grupo. Gracias. Gracias a ti por esa mención a los nuevos integrantes del grupo. Gracias. Bueno, entonces decíamos que vamos a iniciar hablando de la empatía tal como la hemos conocido. Entonces, pues ya decíamos que se normal o comúnmente se ha escuchado y que la empatía pues es ponernos en el lugar del otro, poder comprender al otro, ¿cierto? Pero hoy quisiéramos ampliar un poco más, analizar más a profundidad lo que sucede en el ser humano y cuál es la importancia que tiene la empatía en los procesos sociales, reconociendo que estamos diseñados para vivir en comunidad. El ser humano está diseñado para vivir en comunidad. Y hoy vamos a ir aprendiendo un poco más de eso. Y por eso vamos a empezar con la empatía biológica. Vamos a empezar hablando de empatía biológica. A ver qué pasó aquí. ¿Ya estoy compartiendo o no? Pero no, creo que no estoy compartiendo, sino que estoy, espérenme un segundo. Ah, ya, estaba escogiendo primero la pantalla y ahora sí. Listo. Entonces, cuando hablamos de empatía biológica, es esa parte de la empatía que se comenzó a evidenciar desde la parte más básica de nosotros, esa empatía que también compartimos con otros seres vivos, con otros animalitos y con muchos de ellos, los mamíferos, y se comenzó a descubrir con con los estudios que se hacen en los chimpancés, en los simios, sí, en los gorilas, en este tipo de animalitos, y ahí comenzaron a descubrir cómo biológicamente ellos comenzaban a imitar el comportamiento tanto de los seres humanos como de las otras, de los otros, de sus pares en especie. Y en la medida que fueron investigando, los neurocientíficos pues fueron descubriendo cosas muy interesantes a nivel del cerebro, de cómo desde la lectura de los rostros, de la corporalidad del otro, comienza una empatía biológica. Tenemos áreas del cerebro que intervienen en todo esto, como la corteza cognitiva anterior, la corteza prefrontal, y los núcleos del septo, pero también tiene mucho que ver esta parte del cerebro límbico, donde encontramos la amígdala, que es la que guarda esta información emocional, ¿no? Y pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que efectivamente pareciera que podemos leer los rostros del otro y que hay como un código general en la información que observamos en estos rostros. Entonces voy a ampliar aquí esta diapositiva para que la puedan ver mejor. Y vemos que hay algunas señales de que nos hablan de que el otro está o triste o sorprendido o que tiene miedo o que tiene ira. Y esto es de nuestra parte más básica, de nuestro cerebro límbico. Ahí todavía no tenemos mucho poder de decisión. Si ustedes lo ven, no hay que hacer mucho análisis, ¿no? Para detectar estas señales. Entonces, en la tristeza vemos un párpado superior caído, incluso así se diseñaron los emojis que se llama ahora, ¿no? Con los que nos comunicamos ahorita, estos muñequitos que comunican cómo me siento en dibujito ahí
para la comunicación por los medios digitales. Pérdida del enfoque ocular, ambas esquinas de los labios ligeramente inclinadas, entonces ponen al triste, le ponen la boquita así y ya todos decimos, ¿cómo está? Triste. Y es algo muy básico que incluso los niños, desde muy pequeños, comienzan a identificar y a imitar. Entonces vemos ahí cómo hay una parte de nosotros que genera esa empatía biológica. Basado esto en las neuronas espejo, neuronas especializadas en la imitación, en reconocer la intención y la emoción del otro, y nos son útiles en nuestros procesos de aprendizaje, porque una parte del aprendizaje tiene que ver con la observación de las actividades del otro para nosotros hacer lo mismo. Yo creo que eso también es fácil de evidenciar en nuestro día a día, cómo desde muy niños aprendemos algunas cosas por imitación y a veces hasta inconscientemente resultamos repitiendo patrones de otros. Por ejemplo, cuando se nos para al frente de alguien y bosteza, todo uno inmediatamente le da ganas de bostezar y uno dice, me pegó el bostezo. Neuronas espejo trabajando. Igual con la sonrisa. Si todos aquí, si comenzamos a hacer así, las neuronas espejo nos llevan a imitar esa sonrisa y mágicamente todo el mundo comienza a sonreír. Si usted sale a la calle con una buena actitud, todo el mundo lo comienza a mirar diferente. ¿Por qué? Porque su cerebro está leyendo su intención y reconociendo su emoción. Hasta aquí, todo muy normalito, todo como muy básico. Ya viene un elemento importante que es la producción de oxitocina. La oxitocina inicialmente se tenía muy asociada únicamente con la relación del bebé con su madre en el tema de la lactancia y de hecho es una hormona o más bien un neurotransmisor necesario en el momento del parto para que la madre se prepare para el momento de poder tener a su bebé. Es indispensable en ese proceso. De hecho, a muchas mujeres nos inyectaron oxitocina para poder dilatar y poder pasar todo ese proceso del parto. Pero luego unos estudios comenzaron a demostrar que la oxitocina se produce en otros estadios de la vida, en otros roles, en otros momentos, y que se produce y se produce en el hipotálamo y se libera en la glándula pituitaria. ¿Y cuándo? Cuando interactuamos con otras personas en las relaciones sociales, cuando colaboramos con el otro, cuando apoyamos al otro. Puede ser por eso que nos sentimos una satisfacción cuando tenemos esa posibilidad de acercarnos al otro, de un abrazo. No sé si estemos todos de acuerdo aquí en lo rico que es un abrazo, de cómo nos sentimos de bien con un abrazo, con un acercamiento al otro cuando nos reconocen algo, cuando podemos percibir en el otro esa calidez humana, ¿cierto? Cuando nos sentimos amados. Ahí comenzamos a generar esta oxitocina que nos da la capacidad de construir relaciones significativas con otros seres humanos. Seguimos en la empatía biológica. Esto es lo que pasa allá en la química cerebral. Hasta aquí no requerimos mucho de la voluntad nuestra de querer sentir esto. Hasta este punto, estamos trabajando en cosas que suceden automáticamente en el ser humano y que leemos gracias a las neuronas espejo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos cambiando la visión de empatía desde este punto. Ya comenzamos a verla un poco más profundamente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer acerca de la empatía biológica o podemos avanzar al otro nivel de empatía? Josnel, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Josnel. Bueno,
para complementar un poco acerca del abrazo, ¿no? Es muy importante el abrazo. Es una forma de comunicarnos a veces cuando estamos en situaciones de alegría, incluso de dolor. Es muy importante un abrazo. A veces no es necesario decir palabras, simplemente con el abrazo tú transmites. Y algo muy importante para complementar es que el abrazo debe ser de corazón a corazón. Las personas deben darse el abrazo del lado donde tienen el corazón. ¿Ok? Voy a tratar de hacerlo, pero lamentablemente no tengo el gráfico. Pero anatómicamente el corazón no es como lo dibujamos. El corazón que nosotros dibujamos es la unión de dos corazones. ¿Ok? Por eso es que a veces cuando las personas están bravas, las parejas están bravas, colocan ese corazoncito dividido en el medio, ¿no? Entonces, por eso, si nos damos el abrazo de corazón a corazón, estamos uniendo nuestros corazones y allí se genera una conexión más profunda. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jonel. Entonces, miren que biológicamente estamos diseñados para el placer de relacionarnos con otros seres humanos. Nosotros estamos diseñados para sentir la felicidad, la satisfacción de interactuar con otros seres humanos. Entonces, hasta aquí vamos en lo que nos sucede biológicamente hablando, con la química de nuestro cerebro, lo que sucede a ese nivel. Ahora avancemos un poco más hablando, perdón que tengo que cambiar acá abajo la diapositiva, tengo que dejar de compartir esta. Y vamos a avanzar ahora en un nivel de empatía que se llama la empatía cognitiva o también conocida como la teoría de la mente. ¿Qué nos dice la teoría de la mente? Que ya a este nivel ya interviene un área diferente del cerebro. Si bien intervienen las neuronas espejo, aquí ya tiene más que ver la razón, la corteza prefrontal, porque aquí ya usamos la palabra entendiendo, comprendiendo los pensamientos y las creencias del otro, de los demás. Entonces ya vienen elementos donde hay que poner voluntad de comprender y entender. En el coaching trabajamos en entrenarnos de esta empatía, en esta y en la otra y en el próximo nivel de empatía que vamos a hablar. Porque aquí despertamos esa conciencia de la existencia del otro. En la empatía cognitiva, nosotros no la desarrollamos a través de nuestros propios esquemas mentales, sino que requiere que nos salgamos de nuestros propios juicios y pensamientos para poder comprender la cadena de explicaciones que una persona, para poder comprender cómo es que esta persona ha llegado a esos comportamientos particulares que ha tenido. ¿Sí? Entonces, esto ya es más racional, requiere una voluntad. No quiere decir que yo justifique, ¿cierto? O que esté de acuerdo o que simpatice con lo que el otro esté haciendo, que me parezca correcto o incorrecto, condenable o no. Aquí en este nivel de empatía nosotros estamos es comprendiendo. Por eso lo unimos a la escucha y decimos escucha empática para comprender, ¿cierto? Y requiere un esfuerzo mental. Aquí usted requiere la voluntad de hacerlo de esta manera. Entonces, ahí es donde yo comienzo a usar la herramienta, las preguntas. ¿Para qué? Para poder comprender y completar esa historia y hacerme una idea en mi mente, aparte de mis pensamientos de qué es lo que está sintiendo Gaby, Gary, la China, qué es lo que usted puede estar pensando, libre de mi juicio. Y aquí comenzamos a apagar el enjuiciador cuando estamos escuchando empáticamente al otro.
ahí es donde logramos conectar y respetar esa humanidad y esa individualidad. Cuando entendemos que el otro es otro y no tiene la posibilidad de pensar como yo, ni de actuar como yo. Y entonces dejo de aconsejarle lo que yo creo que deberías hacer. Amiga, es que tú deberías separarte, pero no puedo, es que no quiero, es que yo no puedo vivir sin él. Ay, no, a mí no me cabe en la cabeza que usted sea tan tonta y me diga eso de que usted no puede vivir con él. Ahora, a nivel organizacional, yo tengo unos colaboradores malísimos, lentos, no, a mí no me cabe en la cabeza cómo es que ellos no pueden aprender, cómo yo hago todo tan rápido, cómo yo aprendo tan rápido y el otro no. Entonces sigo en mis pensamientos, ¿ve? Así es de que este es el entrenamiento, este es el nivel de empatía en el que nosotros nos entrenamos y hacemos mucho énfasis en que requiere un entrenamiento y una voluntad, un esfuerzo mental de hacerlo. Es decir, no podemos esperar que se nos dé de manera natural, como se nos da la empatía biológica. Usted está viendo una película, ¿cierto? Y aunque usted conscientemente sabe que eso es mentira y que la señora o el señor de la película está actuando, si la señora está en angustia o en desesperación, usted se desespera. Y si llora, usted llora con él. Y si se muere, usted sufre como si se estuviera muriendo de verdad, aunque usted conscientemente sabe que es mentira. Hasta ahí es empatía biológica. Esa emoción que se mueve porque el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Él dice, ay, una persona se murió y lee esos rostros que hacen los actores de sufrimiento y entonces usted siente una empatía biológica. Y aquí comienza a surgir esa pregunta que se hace, ¿debe ser un líder empático? La empatía es una característica del líder. Y miren que si nosotros diferenciamos la empatía biológica de la empatía cognitiva y de la que vamos a ver a continuación, podemos dar respuesta más fácilmente a esa pregunta. Podemos ir dándole respuesta a esa pregunta. Seguimos avanzando. Entonces decíamos que a esta empatía se le conoce como la teoría de la mente, que es la capacidad de tener conciencia de las diferencias que existen entre el punto de vista de uno mismo y el de los demás. Con conciencia. Es decir, yo sé conscientemente que no somos iguales, que no pensamos igual, que tus experiencias y las mías no son iguales, no son las mismas, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Preguntas, comentarios. Estamos viendo la empatía desde un punto diferente en este momento de lo que tradicionalmente la veíamos. Nos es útil en las relaciones con el otro poder ser empáticos de esta manera, abandonando mi juicio, abandonando mi pensamiento, mi mente y realmente abriéndome a comprender. Entonces, si ves una persona que tomó una mala decisión en la vida y pues por el consumo o por algo se volvió alcohólico, dependiente de algún, no, eso quién lo manda a haber tomado una mala decisión. Hubiera hecho lo que yo, que he decidido bien, que es sí, pero cuando yo puedo abrir mi corazón y comprender cómo pudo haber llegado a esa situación, no lo justifico, pero lo comprendo. No empatizo contigo, pero no simpatizo contigo, no justifico lo que estás haciendo. Puede ser que lo que estés haciendo sea condenable, pero no te enjuicio, te comprendo. Y luego avanzamos en el otro nivel de empatía. Vamos a cambiar acá. En el siguiente nivel de empatía, que me gusta, me encanta, es la empatía solidaria o compasiva. Esta ya es una empatía con la que tiene que ver
todo nuestro entorno. Entonces, como veíamos, en la parte biológica, imito, reconozco rostros, reconozco emociones, y por neurona espejo puedo copiar, imitar un comportamiento y hasta ahí quedamos. Luego en la cognitiva, yo voy más allá y quiero comprenderte. Entonces abro mi mente a comprenderte. Pero aquí en la empatía solidaria o compasiva, yo no me quedo solamente con el comprenderte. Ahora te entiendo con la razón, pero te comprendo con el corazón. Y entonces ahora quiero ser compasivo y no solamente comprenderte, sino saber qué puedo yo hacer para que tu situación mejore. ¿Cómo puedo yo aportar? Entonces miren que aquí comenzamos a ver una gran diferencia que se puede evidenciar, que es entre la lástima y la compasión, que la vamos a ver a continuación. Entonces, el cerebro cambia, está demostrado científicamente los cambios biológicos que suceden en la estructura del cerebro una vez nosotros conectamos con el otro. Hay un cambio real a nivel del cerebro. Esta escucha sincera, esta compasión que crea una conexión, hace que nuestras amígdalas cerebrales le bajen al modo amenaza. Es decir, que nosotros, los que por temperamento somos personas de personalidad de defensa, podemos ser mucho más comprensivos si comenzamos a ejercitar la empatía. Entonces, ya no somos tan irritables. Entonces, miren que esta parte de la empatía nos ayuda mucho también a avanzar en el tema de la inteligencia emocional, porque conecto con el otro. Otro gran beneficio de practicar esta empatía es que reduce el dolor físico. De aquí la razón por la cual cuando usted cuando usted está mal, cuando usted tiene algún dolor y usted siente el acompañamiento, la escucha, el calor de otro ser humano, se reduce su dolor físico. Y esto es gracias a los neurotransmisores de los que estábamos hablando, como lo es la oxitocina. Reduce el dolor físico. Y yo creo que es la única manera con la que las mujeres podríamos resistir el dolor de un parto natural. Que últimamente ya le quieren quitar eso también a las mujeres y ya le están poniendo anestesia para que no les duela. Para quitarles esa sensación del dolor del parto. Ya dicen que no es necesario que le duela en el parto. Y nosotros funcionamos. Ay, alguien tiene el micrófono abierto. ¿Me ayudan? Porfa, que no lo puedo cerrar acá. ¿Me ayudan con algún micrófono que está abierto que no está haciendo interferencias? Que tengo la diapositiva compartiendo. Gracias. Intelectualmente funcionamos mejor. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la empatía hace que yo intelectualmente funcione mejor? Porque al tener una mente más tranquila y más enfocada en el amor y en la comprensión, pues puedo pensar mejor. Porque recuerden que una de las cosas que no nos deja pensar bien es estar alterados emocionalmente. Cuando estamos afectados por alguna emoción fuerte, ¿cierto? O cuando estamos químicamente alterados, como por ejemplo cuando tenemos el cortisol muy alto, nuestro intelecto no funciona igual y no podemos pensar y hay momentos donde nos secuestra incluso la amígdala, que eso lo vamos a ver a profundidad en el módulo de la inteligencia emocional. El sistema inmune se fortalece cuando somos empáticos. Nos enfermamos menos cuando somos empáticos. Hay más coherencia cardíaca. Creo que de algo así nos estaba comunicando nuestro amigo Osnel cuando decía que ese abrazo fuera de corazón a corazón. Y algo bien interesante que han descubierto
los neurocientíficos y en general los que se han dedicado a estudiar a profundidad de este tema, es que prolonga la vida, que depende del largo de los telómeros, ¿cierto? De las paticas de los telómeros, y ven que cuando uno es empático, cuando uno se lleva mejor con las personas, estos telómeros se alargan. Es decir, usted vive más cuando se lleva mejor con el otro, cuando conscientemente puede comprender la situación del otro. Y este cuadro me encanta. Este cuadro me parece que es muy útil porque va desde lo pasivo hasta lo activo y desde lo racional hacia lo emocional. Entonces, empatía básica. Entiendo lo que sientes y entiendo por qué lo sientes. Hasta ahí estamos en la empatía cognitiva del comprender, ¿cierto? Identifico la causa de tus emociones, ¿cierto? Aunque no nos expresemos igual, entiendo que tu caso es diferente. Hasta ahí estoy en modo pasivo, no estoy haciendo mucho para aportar, pero estoy pensando, estoy en modo racional. En la lástima, que aquí quiero que nos llevemos claro, que el ser compasivos no es tener lástima, tenerle lástima a las personas. En la lástima veo lo que sientes, mira, veo desde acá afuera, aunque yo no lo siento. Identifico lo que sientes, pero no me interesa saber ni por qué ni qué hacer para remediar. Fíjese, Entonces, Salamina, eh, que explique. en la empatía y en la lástima, aunque en la empatía usamos la razón y ya comenzamos a pensar para comprender y a salirnos de nuestra mente, ¿cierto? Para comprender al otro, eliminar nuestro juicio. En la lástima también lo identificamos, pero aquí no ponemos mayor esfuerzo porque no me interesa saber el por qué. Aquí no viene la comprensión. Entonces, en el uno hay razón, en el otro hay y ahí estamos en el primer paso, que es el proceso de observación. Tanto en la empatía como en la lástima estamos en observación. Pero ya viene cuando pasamos a la parte activa. En la compasión, entiendo el fondo de tu problema, pero quiero aportar para resolverlo. Entonces ya me paso al lado activo. Ya no me quedo en el mero comprender y en el mero escuchar. Ya quiero aportar, identifico el fondo de tu expresión emocional y tomo acción para apoyarte a encontrar una solución. Es decir, hago coaching. Te acompaño. Entonces yo diría a la pregunta, ¿debe ser un líder empático o compasivo? ¿Debe pasar de la empatía cognitiva a la compasión? Generar acción, un liderazgo más activo, más de ir a la acción y no ser el simple observador de lo que te está ocurriendo. Me interesa como líder apoyarte a encontrar la solución. Y miren acá qué bonito es la solidaridad. Siento lo que tú sientes, aunque no sea por la misma razón. Identifico cómo te sientes y me recuerda a cuando yo he sentido algo parecido, aunque no sea por la misma causa. Entonces me solidarizo contigo porque yo he vivido cosas muy similares. ¿Vemos las diferencias? Entonces miren cómo vamos ampliando el panorama de lo que es la empatía, que es algo muy grande y algo mucho, mucho más profundo y más amplio que el simplemente ponerme en el lugar del otro. Y nosotros nos entrenamos en ir más allá, en identificar el fondo de tu expresión emocional y tomar acción para acompañarte a encontrar la solución. Y esto trae grandes beneficios no solo para el que es acompañado, sino para el que
acompaña. Y este es el poder de la empatía. A mí me encanta dar esta clase. La vez pasada que la di para la Asociación de Coaches de 4 horas, porque me puedo quedar hablando mucho tiempo de este tema, porque me gusta hacer énfasis en que dejemos de simplificarlo tanto, como que sí, sí, yo puedo ser empático y comprender, pero a la hora de actuar no soy tan empático. Entonces, hablamos de lo que es el poder que tiene la empatía. Espérenme, les muestro aquí, no sé. Hola, 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 buenas noches, Marixa. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, mi amor? No, que quería Perfecto. aportar algo, ¿no? Con Claro. respecto a la palabra que está allí, que te hablas de la empatía, ¿no? La lástima, si le cambias el acento a la palabra, ¿ok? Dice lastima, ¿no? Qué interesante. La lástima, lastima, ¿ves? Interesante, miren, la lástima lastima. Tú le cambias el acento y pasa a ser lastima, te lastimo, si te tengo lástima, te lastimo, ¿ves? Tienes toda la razón. Y la compasión, con lo que tú has explicado, lo veo así como el amor en acción, ¿ok? El amor nos Donde mueve, el amor por el amor otro. en acción por el otro, Me interesa, ¿ok? ¿no? Voy a la acción, me interesa saber cómo puedo acompañarte a descubrir la solución a esa situación que estás Y viviendo. entonces, allí en ese momento, cuando estamos en ese estado de compasión, el amor en acción, entonces es una empatía, como tú lo has dicho, cognitiva y solidaria. O sea, no me involucro emocionalmente, no me involucro en tu drama. Te comprendo, te acompaño, te aporto, soy solidaria, pero no me monto la carga en mis hombros, no me involucro. ¿Ok? Así te estoy entendiendo. Sí, señora. Y eso que nos acaba de resumir nuestra compañera es muy importante porque por ejemplo, yo que trabajo en coaching 1 a 1, tanto en coaching personal como organizacional, ¿qué tal si yo hablo con 3 o 4 clientes en el día y y me vengo con toda la carga de todos mis clientes? Y sufro por el que sufre y lloro con el que llora y me quedo en la empatía biológica de la emoción simplemente, pero no manejo esa empatía cognitiva donde yo comprendo que él es él y yo soy yo. Paso a la compasión de decirte cómo puedo yo apoyarte a encontrar la salida, sí, pero no me apropio ni me lo llevo a mis emociones y me lo llevo conmigo y me cargo, ¿no? Entonces ahí viene la respuesta de si el líder debe ser o no empático. Claro que un líder puede ser empático, cognitivo y compasivo, ir a la acción, ¿cierto? Pero no me puedo llevar el problema del colaborador y no puedo tampoco permitir que la situación que se esté presentando con mi colaborador afecte a toda la organización. Al contrario, yo tomo a mi colaborador, así como lo estamos viendo, lo escucho, lo comprendo y buscamos soluciones que no afecten, apoyándolo a solucionar su situación, pero que no afecten a la organización, porque nosotros necesitamos un equilibrio en cuanto a las organizaciones. No podemos quedarnos ay, pobrecito el colaborador que yo, por ejemplo, cuando administraba un negocio que tenía esa administración hace un tiempo, teníamos un colaborador que nunca podía llegar a la hora que era, siempre llegaba tarde, pero eso afectaba la operación de todo el equipo. Entonces, varias veces le propusimos cosas, ¿no? Entonces, hasta que pues le decíamos, bueno, ¿cuál sería la manera para que tú llegues a tiempo? No, es que yo no puedo tomar el transporte a tal hora. Bueno, total fue que pudimos cuadrar los horarios para que no se viera afectada la mecánica del equipo. O sea, la empatía no nos puede llevar a afectar toda una organización por la simple lástima al otro, pobrecito.
No podemos hacer eso porque si ven, pues entonces ninguna organización estaría de acuerdo, ni le gustaría tener un líder así. No sé ustedes cómo lo ven. Desde las organizaciones, ¿cómo ven el aplicar esta? Y si nos responde efectivamente si debe ser un líder empático, cognitivo y compasivo, y no tanto un líder biológico, empatía biológica, no un líder tan emocional, sino más racional. O podemos combinar las dos cosas. ¿Cómo lo vemos? ¿Quién me dice que, en qué estamos pensando? Josnel, te escuchamos, Josnel. Bueno, yo creo que debemos combinar las dos, ¿no? Porque primero para identificar, para ver, tiene algún problema, tengo que tener esa empatía biológica, ¿no? Ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que le pasa algo. Pero para llegar a resolver esa situación, tenemos que entonces ser empáticos, cognitivos, compasivos, y como dice mi amiga la china, ¿no? Con pasión. Entonces, bueno, no confundir, porque a veces entonces venimos y nos enganchamos con esa persona y esa persona a lo mejor también puede intentar manipularnos para conseguir de repente algo que quiere, ¿no? Y muy importante lo que decías, no perder el enfoque de que estamos en una empresa y necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar. Gracias. Gracias, Josnel. Entonces, esa es la claridad que queremos de comprender que si bien inicialmente y como seres humanos tenemos esta parte biológica que ya lo decía muy claramente Josnel ahorita, nos permite identificar inicialmente, bueno, esta persona tiene una expresión que me habla de que está triste o de que tiene ira o de que está pasando por alguna situación, yo lo observo y como conozco a los miembros de mi equipo, me puedo dar cuenta que está pasando algo biológicamente. Pero no me quedo ahí llorando con él, sino que paso a la otra etapa, a la cognitiva, donde comprendo, entiendo, pienso. Y luego avanzo más a la parte activa de la compasión, de ver cómo lo podemos resolver sin que se vea afectada la organización. ¿Qué nos dices, Basie? Te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Súper. Me sucedió algo similar a lo que estás hablando, ¿no? Y a veces tienden a confundir cuando uno es empático, biológico y a la vez racional, porque se confunde con el amiguismo o la forma en que uno se solidarice con los colaboradores. A veces ellos confunden la forma de dialogar o de buscar una solución, en donde se solicitan diferentes talleres de coach para que se vean o comprendan la actuación de sus problemas personales y que no los lleven a la empresa. Pero resulta que adentro de la organización hay muchos amigos, ¿verdad? Amigos y todos esos se involucran íntimamente en donde empiezan a, ¿cómo es? A solaparse ciertas, digamos, situaciones que no deben estar pasando. Entonces empieza en la empatía, eh, abusar de ella, y eso trae también su riesgo. La productividad no es la misma, de pronto empieza el ausentismo laboral por el compañero, por el otro, entonces no, de verdad no hablan, no se comunica la razón del ser porque tú faltaste tantas veces, y es a donde se empieza como que a acumular el número de amonestaciones, de llamados de alerta que está pasando. Entonces hay que ver y puntualizar muy bien cómo se ve el líder en ese momento para tratar de resolver todas estas incidencias dentro de la organización. Entonces, mira cómo tú, tanto tu intervención como la de Jonel van claramente a decir, tenemos que trabajar paso a paso en Paso a paso. los niveles de empatía. ¿Ven? Sí, Porque cuando yo ya me doy cuenta, ¿cierto? sí, porque si no se vuelve toda una ensalada. Manejo esa empatía cognitiva, ya pienso y digo, aquí está sucediendo algo más
Ujú. Y puedo ir a la acción, pero una acción más consciente, ¿ves? Y esto nos sirve para la relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, yo creo que con todas las personas nos sirve. Tener esa conciencia de lo observarnos y de en qué momentos requerimos pasar a un nivel más allá. Porque a veces no necesitamos más que la empatía biológica. A veces es simplemente el compartir una emoción con alguien y ya, pero ya luego cuando necesitamos subir de nivel, a veces no pasamos a la compasión, por ejemplo, no hacemos mucho por la situación, porque no está dentro de nuestro alcance o porque no es nuestra competencia o porque no podemos estar ayudando a todo el que nos conmueve, nos mueve las emociones, ¿cierto? No, no en todos los casos podemos pasar a la solidaridad y a y a la compasión, pero sí normalmente podemos manejar la empatía cognitiva. ¿Qué nos dices, Meli? Bueno, justamente lo que estás comentando ahorita, no necesariamente podemos estar siempre eh, completamente empáticos. En una organización hay reglas, hay normas, hay todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sucede que a algún miembro, algún colaborador se le muere, pierde un pariente o una persona, ¿no? Un ser querido. Pues sí, digo, puede faltar 1 o 2 días, pero pues no se le va a dar el permiso de toda la semana, porque se le murió un pariente, ¿no? O porque se le murió la mamá o porque se le murió el papá. Entonces aquí lo que quiero comentar, Marita, es que, que nos quede muy claro entre el colaborador y yo, como líder, por ejemplo, que no es personal, sino que son normas de la empresa, ¿sí? Porque puede haber un resentimiento posterior. Sí, Digo, es algo señor. muy simple, ¿verdad? Sí, eso es lo que Claro. quería comentar. Gracias, Meli. Tienes toda la Sí, gracias. razón. Tienes toda la razón y por eso nosotros pasamos el proceso de biológico a cognitivo y después como que vamos filtrando con cuáles casos podemos dar el paso de la solidaridad, de la compasión y pasar a la acción, ¿cierto? Eso es ya de la parte cognitiva del comprender. Les voy a compartir en el grupo porque ahorita no nos da el tiempo para ver un video que siempre vemos en esta parte de esta, pero se los voy a compartir en el grupo un video muy bonito. El poder de la empatía y es que nos llevemos, por favor, hoy, me gustaría mucho que nos llevemos en el corazón y en el conocimiento y en el aprendizaje, que nos apropiemos de este aprendizaje, de que el cerebro funciona mejor cuando interactúo con otros seres humanos. Y nos llevemos esto, el misterio de la empatía. ¿Nacemos con la habilidad de ser empáticos? ¿O es algo que vamos desarrollando, aprendiendo, que vamos ampliando? Entonces mirábamos que sí, nacemos con una empatía biológica, pero que la empatía cognitiva y la compasiva solidaria la vamos desarrollando voluntariamente, voluntariamente. También vimos que no existe una sola zona del cerebro dedicada exclusivamente a la empatía, que son varias zonas, especialmente algunas que están en la zona del cerebro límbico, las que tienen que ver con la empatía biológica, pero que en lo que ya tiene que ver con la empatía cognitiva o teoría de la mente y la empatía solidaria y compasiva, ya interviene la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro. Dicen que es esta parte de la solidaria y la empatía cognitiva sí es puramente humana. La biológica sí la compartimos con algunos otros animales. Y dice también que el ser humano tiene naturalmente la necesidad de ayudar a otros, que hay algo dentro de nosotros que nos mueve a ser colaboradores cooperativos.
De hecho, dicen que ese es el futuro de la humanidad, que es lo que puede salvar a la humanidad. El comprender la cooperación, acabar con con la competitividad o con el competir para colaborar. Dejamos de competir y comenzamos a colaborar, a trabajar en equipo, a ser personas que aportan, que saben dar, pero que también saben recibir. Facilita la empatía el proceso de aprendizaje, pero requiere ser fortalecida y requiere un entrenamiento constante y consciente. Aquí hay un fragmento de un poema, de un escrito de Octavio Paz. Yo no soy no tengo el tono así, mi papá es el que normalmente me lo lee, pero hoy no está todavía, no se ha conectado, él es el que normalmente me lee este poema, que no tengo yo esa habilidad tan linda de leer poéticamente, pero sí lo quiero leer porque me parece que nos deja un mensaje bonito. La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien, bien mirándonos somos, nunca somos a solas, sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan del sol para los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que se pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, fuera de mí, siempre horizonte. Vida que nos desvide y enajena, que nos inventa un rostro y nos desgasta. Hambre de ser o muerte, pan de todos. Entonces vemos la importancia de trabajar en ser empáticos, en trabajar en la compasión, en la solidaridad, en el comprender. Me gustaría escucharlos en estos minutos que nos quedan de este tema, de cómo relacionamos la escucha empática con esto que estamos viendo hoy. ¿Qué aprendizaje nos llevamos de esta manera de ver la empatía? ¿Quién nos regala un aprendizaje que se haya llevado hoy? Aquí, Dale, la China Balsar. Elizabeth, este Ah, tema me ha encantado. ¿Quién entró? Bueno, sí, Bueno, este ¿quién tema, está? entró la China, entró la China. Este tema me tiene encantada, de verdad que sí. ¿Sí? Y lo que acabas de leer me movió las fibras, es algo demasiado profundo. ¿No? Se me parece mucho a lo que ilustra Alejandro Jodorowsky. ¿No? No sé si alguien ha leído a Alejandro Jodorowsky, un chileno, que habla de la psicomagia, el padre de la psicomagia, y bueno, y habla de eso, ¿no? Que no somos lo que creemos que somos, ¿ok? Sino lo que nos han dicho que somos. Todos somos uno o ninguno, ¿no? Y mi mente ha viajado mucho, ¿no? Mientras has hablado y has hablado con respecto a la empatía, ¿no? Esta solidaridad, la empatía, la compasión, ¿no? Las organizaciones empresariales, ¿no? Y voy mucho más allá. De repente estamos siendo líderes de una empresa, ¿no? Y vemos colaboradores que no se conducen dentro de lo que está dicho como política o como normas dentro de la empresa o como procedimiento seguro para el funcionamiento armónico, ¿no? De la empresa.
Entonces me voy más como hacia lo más allá, ¿no? Hacia lo holístico, hacia el mundo holístico de cada uno de los colaboradores. Porque a veces los colaboradores no hacen las cosas porque lo quieren hacer o de una forma deliberada, ¿ok? Sino que ellos se formaron conductualmente según la oportunidad que le dio su entorno, según la oportunidad que le dio la vida de aprender, ¿no? Y uno a veces desde el liderazgo, ¿okay? Desde una gerencia, pierde ese foco y mira a ese colaborador como un falto de respeto, que conductualmente él no respeta las normas, y es que su corteza prefrontal no le permite. Y es allí donde uno entra como colaborador, ¿okay? Como orientador, como esa persona empática que maneja estos términos y que maneja el conocimiento como un coaching, ¿no? Aquí Sí, acordándome del amiguito aquel de la película de la naricita roja, ¿no? Entra sí. como ese coaching sin juicio, ¿ok? Y se convierte en un aliado solidario desde el amor, ¿ok? Hacerle ver que él no se comporta así porque es una persona que es un falto de respeto, ¿no? No respeta las normas de la empresa, sino porque no ha aprendido a ver, ¿ok? O cómo él debe comportarse, ¿ok? O sea, ahí es donde vienen los talleres formativos de la empresa. Y entonces lo último en que debemos pensar es en despedir al colaborador, ¿ok? Entonces, más que despedirlo, nuestra empatía y nuestro poder de liderazgo, de coaching, debe ir más allá de un despido y apuntar a una formación. Con esto me Apuntar a quedo. una formación, apuntarle a Ujú. los procesos de aprendizaje. Correcto. Dentro de todo ser humano hay gran valor. Todo ser humano tiene un gran valor y una capacidad de aprender, que nosotros como líderes tenemos el trabajo de ir descubriendo. Y por eso ya pasamos a la acción de acompañarte a descubrir esas habilidades. Eso hacemos en el coaching, ¿no? Resaltar las habilidades que usted tiene, fortalecerlas y reconocer que si en esa brecha de donde estás a donde quieres estar requieres una nueva habilidad, pues te acercamos esas herramientas. ¿Sí? No simplemente pues aprenda, pero yo te acerco las herramientas por medio de la reflexión, por medio de los procesos de capacitación, la capacitación continuada, la actualización. ¿En cuántas organizaciones vemos que no se lleva un proceso de capacitación continua y se han quedado con los modelos antiguos y no avanzamos ni actualizamos esta mentalidad del líder, ¿no? Y nos hemos quedado en el capataz, en el jefe, porque no avanzamos en estas habilidades blandas. Las grandes compañías están valorando las habilidades blandas cada vez más, cada vez más. ¿Qué nos dices, María Isabel, al respecto? Gracias. Bueno, mira, Marixa y todos, realmente hablar de empatía cognitiva, biológica, es un tema demasiado profundo porque nosotros tenemos que revisar sentimientos, pensamientos y acciones. Y que indiscutiblemente las empresas, las organizaciones, las instituciones, desde el punto de vista que la veamos, se han ido quedando atrás porque no hay una valorización del ser humano. El ser humano tiene que ser valorado y desde la mirada de empatía, de respeto, porque así como hablamos de la capacidad de comprender y de compartir sentimientos, nos tenemos que conectar en un nivel profundo que lleva a las organizaciones a inspirarse, motivarse en un crecimiento de trabajo en equipo. Hay que llevarlo, como lo dices tú, a una formación, a un crecimiento, a resaltar hacia dónde quieren ir. Pero ¿qué está pasando hoy día? Hoy día el hombre se deja llevar por el día a día. No hay una solución a situaciones, sino hay una competencia, una rivalidad de ser mejores que otro. Por eso la empatía ha ido quedándose atrás
porque es realmente una competición diaria, ser mejor que mi compañero, escalar mejor que él. Por eso yo me quedo, como lo dice realmente, pues, Bexaber, como lo dice Balzán, hay que leer. Y como lo decías tú en la lectura que hiciste, en ese escrito, en ese poema, la vida no te pertenece y la vida no nos pertenece. Entonces, ¿cuál es la competencia diaria que nosotros tenemos en ser mejores que otros? Si a la verdad todos somos nosotros. Por eso este es un tema demasiado profundo que amerita leer, leer y seguir leyendo y seguir aprendiendo, porque quien no es empático consigo mismo jamás va a ser empático con el otro. Por eso los sentimientos tienen que estar allí y la gente tiene que prepararse, porque ya muchos modelos quedaron atrás. Los modelos conductistas, ya estamos en una era totalmente transformadora y nosotros tenemos que mirar más adentro que afuera. Es un tema bellísimo. Te felicito, Maritza. Gracias, María Isabel, y gracias por ese bello complemento que das al tema. Basie, Pues sí, sigamos leyendo. Me gusta mucho un referente teórico como es el de Peter Singer, 2010, en la quinta disciplina, ¿no? Él nos enseña el pensamiento sistemático, el dominio personal, modelos mentales, visión compartida y aprendizaje en equipo. Yo considero que este referente debe ir muy involucrado en lo que son las políticas de una organización, porque es un árbol que está en constante ciclo repetitivo. Entra un nuevo personal, sale un nuevo personal y así sucesivamente. Toda es una rotación que todos los días nosotros aprendemos algo diferente. Desde el que llega nuevo, desde el que va ingresando, desde el que tiene muchos años más en la empresa y así sucesivamente, porque todos tienen una formación diferente de cultura y idiosincrasia desde sus hogares. Y esa misma formación ellos los llevan como hábitos a las organizaciones. Y así como nos comportamos en casa, como somos en la calle, aquellos no tienen mucho grados de instrucción, otros tienen menos, pero no por eso se les desvalora el mérito y se les favorece, se les reconoce y todo lo demás. Pero ese tipo de personas, ¿verdad? A veces son muy conflictivas, las empatías las vuelven en chismes a todo momento y empiezan como que a sinvergüenciarse unos a otros por los amiguismos que pueden existir en las organizaciones. Por eso que hay que estar muy observador, siendo muy observador consciente, ¿verdad? Y dándole a todo momento un aprendizaje continuo para que ellos se vayan formando y lleguen a alcanzar un alto grado de nivel de conciencia. Vamos a ver si entramos bien. Ok, ahora gracias, sí. Basie. Tienes toda la razón. Entonces, sabemos que el proceso de aprendizaje es la clave y por eso estamos aquí, llevándonos esta semilla que, como decía María Isabel, es un tema profundo que nos lleva a la investigación, a leer, a escuchar todavía más autores que hablan al respecto. Y pues ya está aquí con nosotros maestro Jairo Camayo. Lo veo congelado, no sé si soy yo la que lo veo congelado o todos, o ustedes me ven congeladita a mí. No, María, se ve bien, se ve bien, se ve ¿sí? bien mozo, muy Ah, guapo. bueno, listo. Entonces, ya está mi padre aquí listo. Entonces es mi imagen la que lo tiene congeladito acá para compartirnos el tema de la segunda hora. Les agradezco mucho la atención, la activa participación, la retroalimentación con el tema de la empatía. Padre, buenas noches, bienvenido. Está silenciado. Ahora sí. Hola, hola, estimadísimas Gracias. amigas y amigos del Diplomado de Coaching Ontológico Organizacional
de este selecto grupo de estudiantes avanzados en el conocimiento del desarrollo humano integral. Tenemos muchas herramientas para acompañar a nuestros colaboradores y a nuestros clientes organizacionales que nos permitan servirles. Y pues el tema que me corresponde hoy para compartir con ustedes es el tema de la comunicación organizacional. ¿Cómo les resuena ese tema? Comunicación organizacional, que también lo hemos denominado comunicación oral efectiva. Va unido al tema que nos ha precedido de la empatía, de la escucha empática, de la empatía cognitiva y de la empatía social, el aprender a interactuar y a llevarnos bien y a hacernos comprender y a comprender a los demás. La comunicación. ¿Qué opinan ustedes de la comunicación? ¿Cómo han percibido ustedes los niveles de comunicación en sus entornos organizacionales, académicos? A ver quién nos aporta un concepto al respecto. ¿Cómo han percibido la comunicación en sus entornos? Este tema tan valioso. ¿Qué me dicen ustedes de la comunicación? Saludos, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. está, profesor? Perdona que yo vuelva, estoy fuera de observarlos. Vamos a ver No si se ahí ya preocupe. puedo observarlos. Ahí está. Ahora sí puedo decir Josnel Núñez. Ajá, correcto. Por Bueno, favor, ahorita compártenos tu apreciación sobre el tema de la comunicación. sí, hace rato conversábamos, ¿no? Sobre lo que era la empatía y bueno, hablábamos acerca de que estar a veces disgustado con algunas personas eh, no era bueno para las organizaciones. A veces estamos disgustados con nuestros colaboradores y entonces se vuelve un poco tensa la situación en la empresa y no avanzamos, ¿no? Para eso es muy importante entonces comunicarnos, porque parte de las buenas relaciones es tener una buena comunicación. Y si no tenemos una buena comunicación entre los colaboradores de la empresa, entonces no vamos a poder avanzar. Correcto. Sí, dentro de este camino es muy importante tener una retroalimentación. ¿Por qué? Porque es lo que se dice, cómo se interpreta y si de verdad lo entendimos. Porque a lo mejor cada uno tiene un punto de vista distinto y allí es donde tenemos que ponernos entonces de acuerdo. Y esa retroalimentación, ajá, mira, necesitamos que hagas mira, lánzate del techo. Entonces yo tengo que decir, ajá, está bien, pero puedo utilizar los medios que yo considere. No, lánzate del techo, pero sin que haya ningún colchón abajo, ni ninguna escalera. Un momentito. Entonces hay que entender bien qué es lo que se quiere decir y ver si entendí, porque si me dicen, mira, lánzate del techo, yo me puedo lanzar del techo, pero con un inflable abajo que me sostenga, ¿no? Claro. Pero que me vaya a lanzar del techo sin nada abajo, entonces, bueno, una cosa es lo que se quiere y hay que entender bien, hay que manejar bien esa retroalimentación para tener los objetivos claros. Gracias. Muy bien. Tener esta retroalimentación para tener los objetivos claros.
y qué es lo que realmente quiere comunicarme la otra persona. Muy bien, ¿qué nos dice Naiser? Perdón, Naiser. Buenas Adelante, noches, por favor. buenas noches, profesor Jairo y compañeros. Bueno, Noches. pienso que la comunicación ciertamente, por allí dicen que es la base de las relaciones interpersonales. Y bueno, más allá de eso, en concordancia con lo que estaba diciendo el compañero anterior, tal cual, muchas veces no es decir las cosas, ¿no? Es cómo se dicen. Y yo lo veo como un conjunto de sistemas donde se entrelazan muchas cosas. Más allá de que, bueno, uno sabe que hay un emisor, un receptor, hay un canal, un medio, o sea, una serie de cosas. Siento que la comunicación, es parte de lo que mueve el mundo y piensa que comunicamos eh, de distintos aspectos, ¿no? No solo es lo verbal. Y a veces incluso en las organizaciones vemos incongruencia en cuanto a esto, ¿no? Muchas veces se quiere expresar algo, pero gestualmente se comunica otra cosa. Y a veces también lo relaciono con la empatía desde el punto de vista de eh, el hecho de comunicar de una forma empática, sobre todo cuando se está haciendo un llamado de atención, cuando se está colocando un mejorándum, como usted lo mencionaba, Ajá, eh, y sí, cuando se le está haciendo la observación a un colaborador, ¿no? Por algo que mejorar. Entonces, sí, bueno, señora. eso es la información que Muy puedo bien. compartir. Hacerse comprender. ¿Qué nos dice Meli desde México? Gracias, un gusto estar de nuevo Adelante. con ustedes. Mire, nada más complementando un poco lo que comentaba la compañera, la comunicación siempre es buena en todos los aspectos, debe ser buena y efectiva, pero sobre todo asertiva, creo Correcto. yo, que en las organizaciones creo que es el punto medular ahí, ser asertivos. Ser asertivos. Sí, la comunicación asertiva, sí. La comunicación asertiva Sí, el momento es justo con la persona adecuada en el momento adecuado, sí. No, muy bien. gracias. En el momento justo, con la persona adecuada y de la manera adecuada. Entonces nosotros como coaches, como líderes, como consultores, en muchas ocasiones tenemos que transmitir, compartir ideas a los equipos y los gerentes igualmente deben ser especialistas en la comunicación y sobre todo en la comunicación oral, desarrollar las competencias de hablar en público efectivamente, compartir un mensaje que llegue al corazón, a las mentes y que consiga el resultado y el objetivo. Entonces, vamos a conversar esta noche alrededor de este tema. Entonces, comenzamos por revisar en el momento de comunicar, de dar una conferencia, de dar un discurso, de dar unas instrucciones a un equipo, el principal enemigo del orador. Aquí lo tenemos ilustrado, ¿no? En esta imagen. ¿Cuál es el principal enemigo del orador? Y ahí lo tenemos identificado. Y lo hemos experimentado todos. El miedo. Cuando a mí me dicen, el grupo de estudiantes que hemos conformado son un grupo de personas muy capacitadas. Todos tienen PhD, masterados, doctorados, gente de muy alto nivel. Cuando a ti te informan que ese es el auditorio que vas a tener, entonces
que viene un poco de aprensión, temor, miedo, porque hay un auditorio de alto nivel. ¿Cómo me voy a comunicar con ese equipo? En mi larga trayectoria de ser educador, comunicador, maestro, me he encontrado con situaciones en este sentido. Cuando me han dicho, el grupo de personas a las cuales usted va a capacitar esta semana son los ingenieros de la empresa. Imagínense. Entonces, como yo no soy ingeniero y entiendo que los ingenieros son muy perfeccionistas porque por su carrera ellos se vuelven muy perfeccionistas y detallistas. Van a estar muy pendientes de lo que yo les enseñe. Y eso causa una cierta tensión. En alguna ocasión me contrató un laboratorio farmacéutico para darle un taller del manejo del estrés a un grupo de psiquiatras. ¿Se pueden ustedes imaginar la tensión que eso me causó? Porque hablarle a un grupo de psiquiatras, médicos psiquiatras, y del tema del manejo del estrés. Pero esta compañía quería darles otra perspectiva. Y por eso quería un humanista que les hablara de esto. Y fue fantástico. Yo acepté el reto, diseñé mi taller de una manera sencilla y pude superar el temor de hablarle a un grupo de ese nivel profesional. No sé si esas ilustraciones les transmiten esto que yo estoy queriendo resaltar en esta primera instancia de mi clase hoy. El principal enemigo del orador es el miedo, el temor, la incertidumbre, todas esas cosas. Entonces acá yo sugiero 3 estrategias para superarlo o para vencerlo. Entonces, la primera es relajarse, porque lo que causa la tensión pues es la ansiedad, la angustia, el temor que yo tengo de ya me va a tocar la clase y ya voy a conocer a estas personas y me van a estar observando y son muy críticos y todos los pensamientos vienen. Entonces uno se pone tensionado. ¿Qué hay que hacer? Relajarse. ¿Cuál es la herramienta que tenemos para la relajación? Y esto nos sirve para todo nuestro ejercicio profesional como consultores. Relajarnos. La primera y la más importante herramienta de la relajación es la oxigenación o la respiración profunda, o también se denomina la respiración consciente. ¿Cómo les ha ido a ustedes con la respiración consciente? Porque es que nosotros respiramos inconscientemente. ¿Ustedes están respirando ahora? Comprueben a ver. Entonces ya telepáticamente estoy leyendo que me dicen, sí, claro. Entonces, ¿cómo se le ocurre a usted? Nosotros estamos vivos, estamos respirando, claro. Pero respiramos en automático. La respiración consciente me hace utilizar de una manera efectiva el oxígeno para
distensionarme. Entonces, cuando estoy tensionado en cualquier momento de mi vida, yo tomo una respiración profunda, ¿no? Y la llevo al diafragma o a la boca del estómago, también podríamos definirla así. Muy importante detectar que yo llevo mi oxígeno al diafragma. Al inicio es un tanto complicado porque yo estoy acostumbrado a tomar la respiración y llevarla directamente a los pulmones. Y entonces no aguanto mucho la respiración. Si yo llevo la respiración a los pulmones, no aguanto mucho la respiración y me ahogo y me puede causar incluso más angustia, más desesperación. Pero si yo llevo la respiración a la boca del estómago, al diafragma, yo la puedo sostener. Mire, en este momento yo estoy sosteniendo mi respiración en el diafragma. Ahí lo tengo todavía. Lo sostengo por unos segundos y luego lo exhalo lentamente. Este ejercicio de respiración es muy beneficioso para nuestro desempeño como consultores, como mentores, como coaches. Al exhalar el aire lentamente piensas, me estoy relajando, me estoy relajando, me estoy relajando. Sueltas el aire. Tomas otra respiración profunda. Sostienes el aire por unos segundos. Al exhalar el aire lentamente piensas, me estoy relajando más y más profundamente. Más y más profundamente. Más y más profundamente. Tomas una tercera respiración profunda. La sostienes en el diafragma por unos segundos. Al exhalar el aire lentamente, piensas, estoy profundamente relajado. Profundamente relajado. Profundamente relajado. Cuando uno practica, yo aprendí esto hace unos 40 años y hace 40 años yo lo practico y lo practico como un hábito. Yo respiro profundamente durante todo el día en muchas ocasiones para generar autocontrol. Maravilloso. Y el cerebro, cuando tú dices estoy profundamente relajado, el cerebro te apoya. El cerebro, recordemos que el cerebro es neutral. Obedece lo que tú le digas. Y te apoya. Y activa todo tu sistema endocrino. Y segrega, el sistema endocrino segrega sustancias químicas muy valiosas, como las endorfinas, llamadas también las hormonas de la felicidad. Esas se van por el torrente sanguíneo y llegan al cerebro. Y aquí tenemos dos glandulitas muy interesantes. La hipófisis y la pituitaria. Se activan estas dos glandulitas y segregan otras sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que ustedes los conocen, que los científicos les han puesto nombres raros como dopamina, serotonina, norepinefrina, oxitocina y otros nombres más, porque dicen que hay unas 135. Nosotros tenemos conciencia de muy poquitas, pero son muy valiosas. Entonces, esos neurotransmisores se van por el torrente, por el sistema nervioso central,
por la columna, descienden, se distribuyen en todo nuestro cuerpo y nos generan serenidad, serenidad, tranquilidad, energía, fuerza, dinámica. Entonces usted va a hablar con su equipo humano de trabajo o va a dictar su conferencia, su clase y está tranquilo. Tiene autocontrol. Aún si uno ha tenido dificultades antes de la conferencia, que usted ha tenido una discusión con su pareja o ha tenido una mala noticia o etcétera, ¿no? Y usted entra en serenidad, tranquilidad, autodominio, autocontrol. Cuando estoy allí, entonces puedo dar el segundo paso. Pensar para hablar. Pensar. Organizar mi pensamiento. Hemos visto personas en situación de dirección que se exaltan, que luego tienen conflicto con el equipo por falta de este entrenamiento de autocontrol. Pase lo que pase, tú tienes el control. Y entonces organizas tu pensamiento, sabes lo que vas a decir. Entonces tienes comunicación efectiva, porque puedes hablar con confianza, has diseñado tu conversación, hablas de una manera adecuada, con el equipo adecuado, en el momento adecuado, que es lo que nos recomendó Meli. Comunicación asertiva. Entonces, logro efectividad en la comunicación con mis colaboradores. Consigo el resultado. Una vez que tengo organizado mi pensamiento, entonces yo puedo hablar con seguridad, utilizar todas mis herramientas de comunicación para ser efectivos. Comunicación oral efectiva. Ese es el principio. Marco Aurelio, el emperador romano, creó un ejercicio de comunicación muy interesante, porque en el imperio había mucha corrupción y él quería eliminar la corrupción. Entonces, cuando recibía a los embajadores de los diferentes países que venían a hablar con el emperador, él adoptó este ejercicio de comunicación. Entraban a un gran salón en donde estaba el emperador sentado en su trono, ponían al embajador a cierta distancia y él le daba la orden y le decía, habla para que te conozca. Le daban unos minutos, 10 minutos. Él tenía que usar adecuadamente el tiempo. Si hablaba muy rápido y superaba los 10 minutos, el emperador lo mandaba a sacar del salón, interrumpiéndolo. Y el embajador le sobraba tiempo, y como le sobraban 2 minutos, se tenía que quedar de pie frente al emperador en silencio, hasta que completara el tiempo. Y es un ejercicio muy interesante para probar nuestra habilidad de comunicación. Entonces, quiero invitar a algunos de ustedes a hacer este ejercicio conmigo.
Le voy a pedir, vamos a ver con el tiempo cómo vamos, voy a pedir 3 de ustedes que me ayuden a hacer el ejercicio, que voluntariamente quieran hacer el ejercicio. El ejercicio en esta ocasión no van a ser 10 minutos, va a ser solamente 1 minuto. Y usted en 1 minuto me va a dar un resumen de su historia de vida. El ejercicio se llama Habla para que te conozca. Es un ejercicio de oratoria para probar cómo estoy utilizando mis herramientas de comunicación oral para hacerme comprender de mi auditorio. ¿Quién se atreve a hacer el ejercicio conmigo? Necesito 3 valientes de ustedes que levanten su manito y digan, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Ah, bueno, dice aquí. ¿Enilde? No. Osmelin. A ver, yo veo, perdón. Sí, Me de 2 recuerdo, personas. no comprendo bien el nombre. Master Jairo. Lo que Señora, pasa es, María Isabel le habla, lo que pasa es que Enilde y Osmeli están en la misma cámara, pero ahí hay 2 Sí. personas, Enilde y Osmeli Nava. Y el que quiere hablar es Osmeli. Muy bien. ¿Y qué se hizo? ¿Se fue? ¿Por qué? Osmeli. No, me fui al otro teléfono a ver si tenemos oportunidad. Ah, no, Ok. pues tienes ¿Cómo que no? hablar en la cámara. Dígame, Tienes que hablar en la cámara. un momento. Ahora, Porque tenemos que verte para hablar, para conocerte. déjame Sí. ponérmelo. Déjame No, Sería no, ponérmelo. bueno, Osmeli, sería bueno que regresara donde está Enilde. Sí, eso, Ahí te vemos, ahí te vemos. eso. Ahora ¿Quién sí. sigue? ¿Quién más va a hablar? Ahí está Osmeli, Master. Osmeli, listo, Osmeli. ¿Quién más? Joel, Está Joel, Bueno, Joel, me postulo yo. Joel, 2. ¿Quién más? Joel Osmeli, Y veo a Norberto muy Norberto. Daniela levantó la mano, Daniela. Ah, Daniela. Ah, Bueno, Norberto. entonces Norberto y Daniela. Vamos a poner a Daniela. ¿Dónde está Daniela? Ok. Daniela está por aquí abajito. Allá la vi. Ya. Con la cámara abierta para verlo. Muy bien. 3 caballeros y una dama. Una dama. Muy bueno. Vamos a comenzar con Osledi, ¿no? Osmeli. Osmeli. Señor. Osmeli. Yo voy a cronometrar. Permítame, pongo acá el cronómetro. 1 minuto. Tienen 1 minuto nada más para hablarnos de ustedes. El ejercicio se llama Habla para que te conozca. Necesito que en 1 minuto usted me cuente algo o un resumen de su vida. Nos dé a conocer quién es usted. ¿Vale? Ese es el ejercicio. Voy a buscar aquí el cronómetro para cronometrar el minuto. Vamos a ver, un momentito. Cronómetro. Listo. Ay, qué vergüenza contigo, mi querido amigo. El nombre, como no es muy común para mí, para ustedes seguramente sí, pero para mí no es común el nombre, entonces no me lo he grabado. Por favor, ¿me lo repites? Osmeli. Osmeli. Pues toma posición, Osmeli. Siéntate cómodamente y toma posición para hablarnos. Tienes 1 minuto. Habla para que te conozca.
Osmelín Nava Marín, Apaga la sí, otra cámara, el otro Zulia. micrófono. Soy un Perdóname, tienes que apagar tienes que apagar el Redmi. El que dice Redmi, tienes que quitarle y abrir el otro. No sé, tienes que abrir uno solo. El de Nilde. Uy, no se te oye un eco y no te entendemos. Osmeli, tienes el micrófono cerrado. Abre el micrófono de Enilde. Abre el micrófono ese, porque ya el Redmi lo cerraste. No se te escucha. Veamos ahora. Ahora sí está abierto. Vamos a Ok. volver a comenzar. Entonces, habla para que te conozca. Ok. Osmelín Nagamarín, de Cabima, Estado Zulia, Venezuela. Pronto a cumplir 50 años que egresé de bachiller en el Liceo Hermagora Chávez, 50 añitos. Luego como sociólogo y maestría en sexología de la Escuela de Bianco. Locutor titulado y ahorita presto a iniciar una actividad de encuestas electorales. Además, estoy casado con la colega, mi novia de toda la vida, Enilde Xavier, y 3 hermosos hijos. Osmelín José, ingeniero de petróleo, Osmelín Javier, licenciado en informática, y Vanessa Carolina, quien está ahorita en Houston, que es licenciada en Relaciones Industriales. Todo egresado de la Universidad del Zulia, al igual que Enilde y yo. Complacido por esta oportunidad que nos brindas, que nos das desde ese hermoso país. Muchas gracias, profesor. Bien. Muy bien. Excelente utilización del tiempo. Gran maestro. Muy bien, gracias. Entonces seguimos con Joel, ¿no? Joel, abre tu micrófono, por favor. Y cerramos el de nosotros. Sí, cierra el tuyo. Joel, habla para que te conozca. En 1 minuto, adelante. Joel Lozada, venezolano, casado con Elena Citerio, padre de 5 grandes, hermosos chicos, todos en Estados Unidos, actualmente CEO de la empresa Insurance Solution Agency. Protegemos familias basado en la protección financiera, tanto en coberturas de salud, vida y complementarios. Tenemos un equipo a la disposición para proteger a la población. Venezolano de nacimiento, empresario en Venezuela por más de 22 años y acá en la ciudad de Houston, Texas, igualmente llegamos pues a construir un nuevo ciclo de vida. De verdad que a la orden por acá en Houston, Texas. Qué bueno, miren, muy obedientes en la utilización del tiempo. Qué bueno. Y continuamos con nuestro compañero Norberto. Por favor, abre tu micrófono y nos hablas acerca de ti. Habla para que te conozca en 1 minuto. Buenas noches a todos. Bendiciones, un placer y una bendición poder incorporarme a estas clases en esta noche. Mi nombre es Norberto García Camacho. Soy de Maracaibo, Venezuela, y egresado en 2 carreras universitarias, en filosofía y en derecho de la Universidad del Zulia. Además, posgrado en gerencia pública y derecho administrativo y un doctorado en derecho municipal. Padre de 2 hijos ya adultos, 2 hijos universitarios, uno en carrera y otra egresada, con 2 nietos y casado ya con 34 años. De verdad ha sido una experiencia grandiosa, extraordinaria, y poder compartir y el aprendizaje con ustedes en este coaching. Estoy para servirle y muchas gracias a todos.
Bien, excelente. Y nos falta nuestra compañera Daniela Lozada, ¿cierto? Adelante, Daniela. Habla para que te conozca. Qué nervio ser la última. Un placer, mi nombre es Daniela Lozada. Soy madre de una chiquitica de 15 meses. Estoy embarazada esperando mi segunda bebé. Wow. Esposa, hija, hermana en los Estados Unidos desde hace ya 8 años. Soy asesora de seguros que se dedica, bueno, a proteger a familias, llevar más información, ayudar a las personas que capaz no tienen la información adecuada para poder proteger, bien sea su economía, su familia, lo que más necesitamos proteger aquí, que es el patrimonio y la salud. Agradecida de estar aquí en este curso, de verdad que cada clase va sumando cosas increíbles y bueno, estoy a la orden para lo que necesiten. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿Daniela es hija de Joel? No. Correcto, correcto. Así es. Ay, mira qué lindo. Mi mamá pequeña. Una mamá pequeña, qué bonito. Se ven muy alegres, se ven muy contentos y satisfechos con sus vidas y están haciendo una gestión muy interesante, protección a la humanidad. Bueno, ¿cómo vieron ustedes estas intervenciones? ¿Quién me da su opinión? ¿Cómo la vieron? Evaluación, por favor. Voy a usar la dedocracia. ¿Ah? Para que me den el feedback. ¿Qué dicen ustedes de lo que Bueno, observaron? Adelante. me parece que fueron auténticas, fueron genuinas, espontáneas, no tenían nada, ningún speech preparado. Entonces, pues, probablemente unos cortos de tiempo por el tema de no haber preparado algo, pero fue espontáneo y me pareció natural y chévere, pues, la dinámica. Espontáneo, natural y una palabra muy latinoamericana y venezolana y colombiana. Chévere. Chévere, uno ya sabe lo que significa chévere. Y lo hicieron con muy buen nivel. Chévere. ¿Quién más quiere darme una opinión acerca de lo que vimos? Porque este ejercicio nos permite observar lo que hacemos cuando nos comunicamos. Profesor Jairo, lograron captar la atención del público, tal cual, como lo comenta Marilena, también parto de la idea que fueron genuinos, fueron espontáneos, a pesar de, optaron por la improvisación, porque tal cual no había un speech o algo prefijado, y también hablaron con naturalidad, con espontaneidad, ya que, bueno, estaban hablando de sus vidas, pues. Muy bien. Añadió un elemento muy interesante, Neisser. Captaron la atención. Todos estábamos atentos a lo que nos iban a decir y también a cómo iban a usar el tiempo y cómo se iban a desenvolver. Pero acá nos demostraron su nivel profesional. Son personas que no se bloquean ante un grupo. Tienen confianza en sí mismos. Entonces, eso es un elemento muy valioso para ser mejores comunicadores y nosotros como líderes, como coaches, como gerentes, como directores de departamentos de recursos humanos o como consultores empresariales. Tenemos que hablar frecuentemente en público y lo tenemos que hacer con excelencia, sobre todo consiguiendo el resultado. Me gustó la disciplina de utilizar el tiempo. Muy bien, porque es uno de los más grandes retos.
pero uno puede utilizar bien el tiempo, ¿ah? Que le digan, bueno, le vamos a dar 15 minutos para que nos comparta su idea en esta junta directiva o en esta reunión de los colaboradores. Y usted se avanza y se va por media hora, ¿no? Entonces comienza a causar conflicto en su consultoría. ¿Qué me dice María Isabel? Tengo problema con la cámara, ¿no? Sin Bueno, está embargo, bien. hay algo que quiero decir. En las personas que plantearon en el tiempo establecido, hubo una gran vinculación entre la comunicación y el liderazgo. Y eso es fundamental. O sea, todos y cada uno de ellos, Osmeli dentro de su proyección y trayectoria dentro de el municipio, la ciudad, Norberto dentro de su desarrollo y su competencia, Joel dentro de la experiencia laboral y también Daniela dentro de lo que va fungiendo con su desempeño, hay comunicación y liderazgo. Y eso es importante para la carrera que están emprendiendo como coaches. Eso es básico. Felicidades. Muy bien, gracias, estimadísima María Isabel, por ese feedback, porque no estás evaluando, sino dando un Tenía que feedback. decir y se dijo. Muy bien, ¿qué dice Enilde. Marilena nuevamente? Adelante. Sí, decía, para complementar, que el tema del tiempo es fundamental. De hecho, yo estuve a punto de postularme para hacer el ejercicio, pero decía, de repente me voy a extender porque me tiendo a extenderme, trato de ser muy precisa con mi verbo, ¿no? Pero yo en una anécdota, yo lo leí en alguna oportunidad, que costaría mucho preparar un discurso de 5 minutos y ningún tipo de esfuerzo prepararse para hablar una hora. Es decir, que para ser concisos cuesta muchísimo más. Sí, señora. Dices tú. Para ser conciso y preciso. Dale, ve. Muy bien. Dale. ¿Quieres dar una opinión, Enilde? Enilde. Buenas noches. Buenas A mí me noches. parecieron que fueron muy precisas las intervenciones, cosa que también es muy importante al momento de poder tener una comunicación efectiva. Muy precisos, muy Ujú. concisos, excelentes. Y este ejercicio, pues muy seguramente nos hizo a todos pararnos frente al espejo para dar nuestra autoevaluación. Entonces, utilizamos muy bien los elementos que integran un proceso de comunicación social. Yo estoy buscando volver a mí, que me muestre el grupo. Aquí voy. Ahí está. Ya los puedo ver a ustedes. Esto es muy básico, ¿no? Porque todos lo hemos estudiado en algún momento en nuestras carreras. E incluso hasta en la educación secundaria vemos este tema. La importancia de identificar los elementos que componen un proceso de comunicación social, que con esa conciencia podemos ser mejores comunicadores. El primer elemento, entonces, se llama el emisor, de donde sale el mensaje. El emisor tiene en su cerebro un codificador, en donde están todos sus códigos, sus conocimientos, sus experiencias, todos sus conceptos, sus paradigmas, y con todo ese conocimiento es que transmite el mensaje. Y el receptor tiene un decodificador. Cuando yo recuerdo que el receptor tiene un decodificador, pienso qué nivel de
educación tiene, en qué contexto sociocultural se mueve, cuál es su idiosincrasia, porque hay variedad de interpretación en los términos o en los conceptos. Yo recuerdo que estaba yo hablando con un grupo de estudiantes de la Universidad de la Salud en Buenos Aires, Argentina. De repente utilicé un término que produjo mucha risa entre ellos y mencioné la palabra cachucha para mencionar que tenía una cachucha puesta en algún momento. Entonces, cuando escucharon la palabra, se sonrieron muy soterradamente los estudiantes. Y yo me di cuenta de esa sonrisa. Dije, algo les causó hilaridad a estos compañeros. Entonces detuve la clase y les pregunté. Y alguien me explicó, me dijo, profesor, es que usted usó una palabra que nos ha causado mucha risa, porque usted dijo que tenía una cachucha en la cabeza. Y no nos imaginamos nosotros semejante cosa. Porque resulta que les sonó a chucha, cachucha. Y la palabra chucha tiene identidad con la vagina. Pero no nos imaginamos una chucha en su cabeza. Y, ay, no, eso no es lo que estoy hablando, pero un concepto distinto. Les dije, había alguien con una cachucha. No sé si en Venezuela también se usa cachucha, pero se refería a este elemento. Yo le estaba hablando, era de este elemento. Digo, ay, no, profesor, eso no es ninguna cachucha, eso es una gorra. Distinto. Pero en Colombia le decimos cachucha a esto, no gorra. Aunque sabemos también que se llama gorra, pero generalmente se dice cachucha. Entonces hago el comentario porque al uno hablar en diferentes culturas, pues tiene que estudiar el contexto para poder comunicarse bien. Luego, el diseño del mensaje. En coaching decimos el diseño de la conversación o el diseño del mensaje. Que uno tenga claro qué es lo que va a compartir. ¿Eh? Y el canal, ¿por dónde voy a hacer llegar el mensaje? Voy a utilizar ayudas audiovisuales, voy a utilizar auxiliares didácticos. ¿Cómo voy a hacer llegar mi mensaje? Y luego vienen unos elementos muy importantes que son los ruidos o las barreras que se hacen en la comunicación, que son de tres tipos. El primero es físico. En el tema de la comunicación virtual hay mucho ruido porque estamos lejos. Entonces no sé si los estudiantes o los colaboradores me están prestando atención, ¿no? Ahora yo tengo la posibilidad de verlos a ustedes y ya estoy viendo varios que tienen su cámara encendida, ¿no? Pero a ustedes les puede haber ocurrido en clases virtuales que muchos tienen su cámara apagada y uno no sabe si están o no están. Yo me di cuenta en la pandemia en algunas ocasiones, personas que asistían a una reunión virtual por lo de la pandemia y los escuchaba diciendo, bueno, esta reunión dura una media hora.
dentro de media hora yo vuelvo. Y dejaban la conexión, pero con la cámara apagada. Y cuando calculaban que se iba a acabar la reunión, aparecían y prendían la cámara o intervenían. Entonces, el tiempo que se perdía y el objetivo de comunicar alguna noticia o analizar algún tema se perdía porque la persona no está presente. Entonces, por eso me causó muy buena impresión el comentario que hizo una de nuestras compañeras, que se me va el nombre. Le dijo, captaron la atención. Muy importante, captar la atención, hacer que mi comunicación sea cautivadora, atractiva, y yo pueda captar la atención de mi auditorio. Superar la barrera física. La segunda barrera es de carácter psicológico. Si yo estoy emocionalmente afectado porque he tenido una discusión con mi esposa y tengo que ir a atender una reunión o una clase y voy con esa molestia, trato de superar, pero transmito esa energía, eso se nota. La gente nota cuando yo estoy o disgustado o deprimido o aburrido o frustrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo antes de ir a la clase o a la reunión? Hacer estos ejercicios para equilibrar mi emocionalidad y aparecer en la clase con una buena actitud. Igual si estoy haciendo un coaching personal, atender a esta persona de una manera adecuada y superar mis barreras. Y si él viene con una situación de tristeza porque ha perdido un ser querido o viene enojado porque le acaban de hacer una llamada y lo molestaron o acaba de perder un negocio, entonces hacemos ejercicios para comunicarnos bien, para calmar, para que la persona se calme, tome control, haga respiración profunda, y allí lo tenemos tranquilo para comunicarnos bien. Y la tercera barrera es de semántica, ¿no? El significado de las palabras. Cuando estoy diseñando mi mensaje, debo procurar evitar usar términos que sean demasiado técnicos, a menos que esté con un grupo de personas que me comprendan esos términos, y hacerlo sencillo para hacerme comprender. Porque el objetivo de la comunicación es el feedback. Si no hay feedback, no hay retroalimentación. ¿Qué dije en este momento? ¿Quién puede recordarme la última frase que dije? ¿Alguno de ustedes me la puede recordar? Comunicación. ¿Cómo? Feedback y Comunicación. retroalimentación. Si no hay- No, la dije frase que fue todos me comunicación. están atendiendo. Si no hay Estamos feedback, conectados. no hay retroalimentación. Si no hay feedback, no hay comunicación. Retroalimentación. Si no hay feedback, no hay comunicación. Entonces, el objetivo de la comunicación es la retroalimentación. Comprobar que me estoy haciendo comprender. Y si yo no entiendo algo del auditorio, del equipo, pregunto, ¿qué es lo que quieres decirme? Ahora, por ejemplo, yo tenía una situación que no me permitía tener feedback con nuestro compañero, que miren que todavía no me pude aprender el nombre. ¿Quién me lo recuerda? Osmelin. ¿Osmelin? Osmelin. ¿Os o off? Os. Con Melin. OS. Sí. OS. Osmelin. Ahora ya. Ya, profe. Pero yo no Permítame. me podía comunicar con Osmelin porque no teníamos conexión. Yo no tenía aquí el nombre. Entonces no lo podía comprender.
hasta ahora que lo aclaramos. Ahora ya tenemos el feedback completo con Osmelin. Así es. Logramos la comunicación. ¿Qué es feedback? Es la respuesta que yo tengo al estímulo que doy. Y como decían ustedes, al comunicador se comprende por lo que dice y cómo lo dice. Muy importante. Que yo tenga claridad en lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, utilizando las palabras, los conceptos, el tono de la voz adecuado, el volumen adecuado, la vocalización. Cuando yo puedo mirar a mi auditorio, los miro a cada uno en particular y a todos en general, y uso una buena entonación, porque dicen que una buena comunicación es aquella que tiene una buena entonación, que cautiva al auditorio con su palabra y de esa manera logran la efectividad. Les vamos a colocar en el grupo un discurso que es muy lindo de analizar, que ustedes lo analizarán en sus momentos cuando lo escuchen, de John F. Kennedy, cuando anunció el proyecto de ir a la luna. Tal vez algunos de ustedes lo han visto. Pero es una clase de oratoria, de efectividad en la comunicación, de John F. Kennedy. Entonces nosotros nos volvemos especialistas en comunicación y trabajamos este tema y mejoramos todos los días, estudiamos para ser excelentes comunicadores. Es una de las competencias del coach, ser un buen comunicador. Qué bueno. Y tú te paras frente al espejo y dices, ¿qué tal estoy yo en comunicación? ¿Cómo me estoy haciendo entender? ¿O quiero dejar más bien una impresión en el auditorio de que yo soy una persona muy preparada y que conozco? Y utilizo una cantidad de términos técnicos y al final, o como hacen los políticos, ¿no? Los políticos hablan y hablan y se ganan un gran aplauso y la otra persona pregunta, oye, ¿qué fue lo que dijo él? No sé, pero habló muy lindo. ¡Ah, qué maravilla! Habló hermosísimo. Pero no entendí nada de lo que dijo. Entonces nosotros, cuando pregunten qué dijo el coach, qué dijo el doctor, qué dijo nuestro asesor, nuestro consultor, se hizo comprender y llevó a cabo el proyecto. Entonces yo me considero un excelente coach ontológico organizacional porque estudié en el Instituto de Coaching Internacional. Nos hemos comunicado. Yo he disfrutado mucho esta clase. He visto cómo ustedes son de excelentes comunicadores. Son profesionales de alta calidad. Cada vez que ustedes hablan, piensan lo que van a decir y dicen cosas de impacto. Así que muchas gracias por haber asistido a esta clase esta noche y nos veremos, Dios mediante, el próximo jueves para continuar. Un gran abrazo. Gracias, feliz Tengan noche. dulces sueños, sean felices. Chao. Disfruten de la vida. La vida es Feliz bella. noche. Chao, chao.